Muy buenas tardes. Quiero invitarles a leer un versículo en Isaías 53. Isaías 53. En una oportunidad anterior vimos este capítulo, quedamos en el versículo 6. En mi propósito avanzar en otro versículo, vamos a leer Isaías 53, versículo 7, recordando que esta es una profecía del profeta Isaías, escrita 700 o 750 años antes de que el Señor Jesucristo naciera. Y pareciera ser que el profeta estuviera mirando, observando, siendo una persona que está en el momento mismo de la crucifixión. Y solamente estas profecías las puede hacer Dios. Podemos ver en la actualidad que se levantan muchos pseudos profetas y hay otros profetas que el mundo idolatra también, humanos, profetas humanos, a lo largo de la historia. El más conocido, por ejemplo, Notre Dame. Pero las personas cuando van a ese libro, pareciera que tienen que buscar y rebuscar qué es lo que querrá decir tal o cual profeta de este mundo. Sin embargo, las profecías de la Biblia son exactas, son certeras. El lugar donde iba a nacer el Señor, se dijo claramente, la ciudad, Belén, de Judá. Se dijo la región, Galilea de los gentiles. No hay que rebuscar, había que ver la escritura y estaba textual. Y aquí vemos una profecía de lo que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el momento en el que el Señor Jesucristo padeció, y pareciera ser que el profeta Isaías estuviera observando todos los acontecimientos. Y dice el verso 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus pastorcedores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fija que si conocemos la historia del Señor Jesucristo, su vida entregada ahí en la cruz, los juicios que le realizaron, juicios injustos, podemos considerar como si el profeta Isaías fuera un testigo presencial de los acontecimientos, de estos lamentables acontecimientos que le ocurrieron a nuestro Señor. Se pasaron por alto muchas cosas en lo que es su juicio. El Señor Jesucristo padeció juicios injustos. Él fue angustiado, afligido, pero no abrió su boca. Y esto concuerda con lo que nos dice el apóstol Pedro. Cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Totalmente diferente a nosotros, la persona del Señor Jesucristo. Angustiado,
y afligido, no abrió su boca. Se presenta el Señor como un cordero que fue llevado al matadero. Esa es la forma que el profeta está mirando en forma futura, hacia el futuro, lo que le estaban realizando a nuestro Señor. Como cordero fue llevado al matadero. Y tenemos que reflexionar, detenernos a pensar por qué el Dios omnipotente que vino a este mundo, tomó forma humana, quiso pasar por esto. ¿Acaso él, como dice un versículo, no hubiera hablado con su Padre y hubieran sido enviadas legiones de ángeles para defenderlo, para socorrerlo? ¿No hubiera podido pasar el Señor la copa que estaba delante de él? Si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Acaso todo lo que le estaba pasando no lo sabía él? Subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Le van a crucificar, mas al tercer día va a resucitar. El Señor sabía todo lo que le iba a acontecer, todo lo que le iba a pasar. Sin embargo, él quiso pasar por esta angustia, por esta aflicción. Un varón de dolores experimentado en quebranto. La pregunta que tienes que hacerte, amigo, ¿por qué? Si tú, si yo estuviéramos en una situación donde pasáramos aflicción y tuviéramos el poder de librarnos de esa aflicción, lo haríamos, sin duda alguna lo haríamos. ¿Por qué el Señor no lo hizo? ¿Por qué Él quiso pasar por la aflicción? ¿Por qué Él quiso pasar como un cordero que llevan al matadero? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando tú entiendes que la causa de toda esta aflicción, la causa que lo llevaran como un cordero al matadero, la causa y la razón eres tú, tu vida va a cambiar. Cuando hemos entendido que lo que sufrió el Señor, lo que padeció el Señor, es por mi causa, no puedes quedarte de la misma forma. Cuando entiendes que por mi causa el Señor padeció por mis pecados, que aunque pudo librar de toda esa situación, no lo hizo por amor a mí, porque me amaba. Si tú tomas esa palabra, si tú sientes que fue por ti y lo crees de todo corazón, que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales tú eres el primero, convicción de pecado, cuando entendemos que yo soy el primero de los pecadores y que Jesús vino a morir por mis pecados, tu vida cambia. Yo pecador, yo transgresor de la ley, yo pecador por práctica, por naturaleza, delante de un Dios santo, delante de la persona de Jesús, que nunca hizo maldad, que nunca hubo engaño en su boca, que el castigo era mío, que la condenación era mía, pero Él quiso en su cuerpo sobre el madero llevar nuestros pecados, llevar tus pecados, llevar mis pecados. Cuando entendemos eso, no podemos quedar de la misma forma. El santo, el inocente, sin mancha, padeciendo por mí, un pecador que había transgredido la ley. El Señor nunca faltó un mandamiento de la ley. Él cumplió toda la ley. Y si comienzas a comparar tu vida con la del Señor, no con el vecino, no con otra persona o un familiar, porque cuando hacemos esas comparaciones, siempre salimos ganando. Es que yo tal vez soy pecador, pero mi vecino es más pecador, que mi familiar es más pecador, que el que está en la cárcel es más pecador. Pero compara tu vida con la vida de Jesús, el perfecto, el sin mancha, y te vas a dar cuenta que somos miserables, que somos pecadores, que tenemos los mandatos y las leyes divinas y no le hacemos caso, transgredimos la ley.
Y el Señor, afligido, angustiado, no abrió su boca. Él, como un cordero, es llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hay una oportunidad donde el Señor abre su boca cuando le van a tomar preso y él dice, yo soy. Abre su boca y dice, yo soy. Y al momento de decir eso, las personas caen a tierra, porque el poder en las palabras de nuestro Señor es el poder mismo de Dios. Él abre su boca y dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, que había estado muerto 4 días, sale fuera, atado, y sale fuera. El poder en la boca de nuestro Señor. Él enmudeció, no abrió su boca, y solamente abre su boca en bondad, en misericordia. En la cruz, por ejemplo, dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Salen de su boca palabras de perdón, de misericordia. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué lo hizo? Si nos quedamos con esta idea, ¿será suficiente en el día de hoy? Entender que el Señor padeció, que el Señor quiso pasar por esta experiencia de la muerte como un cordero que llevan al matadero. ¿Y cuál fue la causa, la razón por la cual el Señor lo quiso pasar? Fuiste tú, fui yo, pecadores que no obedecemos la ley de Dios. Él ha dejado en su palabra mandamientos y nosotros no los obedecemos y no somos capaces tampoco de obedecerlos. Y el Señor los obedeció todos, todos. Él no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplir la ley. La cumplió toda, toda. Los hombres se admiraban de su doctrina. Hablaba como quien tiene autoridad cuando tomaba la palabra de Dios en ese tiempo, el Antiguo Testamento. Y con palabras del Antiguo Testamento lo escuchaban hablar y decían sus enemigos, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ese es nuestro Señor. Y Él, en el momento de todo este proceso injusto que tiene que pasar, donde es angustiado y afligido, no abrió su boca, no abrió su boca. Y es llevado como un cordero al matadero, porque realmente el Señor entregó su vida. Estaba leyendo a algunas personas que han inventado unas teorías respecto a la resurrección. Dicen por ahí que tal vez el Señor no murió. Imagínense las cosas que se les ocurren para quitarle validez a la resurrección del Señor, que se presentó con pruebas indubitables después de haber resucitado. El Señor, lo vieron los soldados romanos, estaba muerto, y más aún, iban a quebrarle las piernas. No le quebraron las piernas porque ya estaba muerto. Y otro soldado, y atraviesa una lanza en su costado, donde corre sangre y agua. Estaba muerto el Señor. Cuando resucita, cuando vive, le dice a Tomás el incrédulo, mete tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado y cree y no seas incrédulo. Eso es lo que decimos en el día de hoy también. Cree a la palabra del Señor, no seas incrédulo, no dejes pasar más tiempo. Tú sabes la verdad, tú sabes el Evangelio. ¿Por qué demoras, amigo? Hay un himno que cantamos. ¿Por qué hoy no quieres venir? Es Cristo Jesús quien te llama al cielo. Con Él podrás ir. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya sabes, ya has escuchado lo que el Señor hizo por ti. ¿Qué vas a hacer frente a eso? Frente a lo que hemos escuchado que el Señor hizo por ti. Harás, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Señor bendiga su palabra.